Es increíble que muchas veces cosas que... Es increíble que muchas veces cosas que no existen son capaces de arrebatar y dañar aún más que las que sí existen físicamente, como lo es en el caso de las ideas. Pero, ¿qué haríamos sin ellas? Entiendo que el ser humano necesita de ideas por las que dar su vida, pero ¿qué ocurre si aquellas con las que guían su vida comienzan a cegarlo y por su fanatismo y obsesión causan más daño de la que debiesen? Entonces, ¿qué debiésemos de hacer para evitar esta situación? Podríamos trazar una línea o un punto inflexible en donde no debiese de ser dañado lo que más importa, pero tendríamos que mediar y definir qué es lo que más nos importa, por lo que nos tendríamos que enfrentar a la pelea más antigua en la historia de la humanidad, el choque de ideas. Y claro está, el vencedor impondrá sus ideas y comenzará a escribirse la nueva historia, tratando de ocultar a toda costa los errores cometidos en el pasado. Por lo que considero que no debiésemos de olvidar el daño causado por las malas decisiones de personas que se atribuyeron dotes que no le correspondían. Pero también comprendo que el ser humano no entiende de su pasado, por lo que sigue y seguirá golpeándose siempre con la misma piedra. Así que ustedes se preguntarán, ¿de qué les servirá todo esto de lo que hoy le hablaré? De nada, es simplemente historia. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Caos en tu idioma. Aquí me encuentro con mi amigo Randall. Bueno, cabros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Randall? No, estoy súper bien, Franco, súper feliz, en especial por el recibimiento que tuvo el primer capítulo, que tuvo harto oyente, harto apoyo ahí de los amigos que al final, cuando tú empezás un proyecto, son quienes te impulsan a ir más allá, pues. Sí, pues. Entonces me siento profundamente agradecido con cada persona que compartió esto, con cada persona que lo escuchó. Muy bonito, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, cabrón. Se agradece, de verdad que se agradece y nos dan más ganas de seguir aquí y estar todas las semanas junto a ustedes. Eso mismo. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy día, Randall? ¿Qué nos toca hoy día? ¿Qué nos convoca? Mi cabeza. No, es que voy a pasar rabia, Franco. Voy a hablar sobre la AFP. Hoy yo me pegué un estudio sobre la AFP, más o menos cómo funcionan, en qué consisten, las reformas que se le han hecho. Y loco, voy a estresarme. Así que empieza tú empieza tú hoy día. Porque, ¿de qué voy a hablar hoy día, Franquito? Yo hoy día les vengo, como les dije en el inicio, a hablar un poco de historia, hablar acerca del régimen comunista chino, porque así se llama, o la República Socialista de China también, algunos le conocen. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Pues comencemos con este viaje que es un poquito largo, la verdad. Parte todo en 1912 con la República China de Sun Yat-sen. Ahí estamos hablando de que antes de eso se manejaba todo por dinastías, por feudales en ese periodo, y acá todavía existían los héroes de guerra o los del ejército, que eran, entre comillas, gente con más poder. Que estamos hablando que en ese periodo el 90% de los chinos eran campesinos, sin estudios, vulnerados prácticamente. Y entonces estos feudales, estos señores de la tierra, los trataban mal, pues, los explotaban, por decirlo así. Entonces se ocurre la guerra civil de 1927 a 1949. Acá tenemos dos bandos que se enfrentan, que por decirlo de palabras simples, es el capitalismo contra el comunismo. El capitalismo, la idea capitalista se llamaba... Déjenme, se los digo al tiro, el Kuomintang. El Kuomintang versus el Partido Comunista liderado por Mao Zedong, llevado de la mano de las ideas de la Revolución Rusa. En esta pelea, entre comillas, de la guerra civil, se murieron aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas. Y en 1950 oficialmente se logra imponer el Partido Comunista, las ideas comunistas del líder en ese entonces, Mao Zedong, quien tuvo que transitar, tuvo que pasar también la guerra chino-japonesa, que fue entre ese mismo periodo, entre 1945 y 1950. Ahí los chinos se aliaron, sin importar el bando, y lograron superar esta guerra. Pero una vez que se acabó la guerra chino-japonesa, volvamos a lo que nos convocaba, pues, si seguíamos en guerra. Pues. Entonces, prácticamente el Kuomintang, sin fuerzas, le cede el poder al ejército comunista y... este muchacho que se llamaba, que es importante mencionarlo, Chiang Kai-shek, y junto con Sun Yat-sen se arrancan a Taiwán, una parte importante. Taiwán es un punto importante en la historia del mundo, y ellos forman, entre comillas, la nueva o la vieja, no sé cómo se le podría llamar, República China, la tradicional. Pero no nos iremos por ese lado hoy día, nos vamos a ir más por China.
Continuamos en este caso, los chinos todos ven que este nuevo aire de comunismo, estas nuevas ideas son algo fresco, porque ellos vivían de ser explotados, ahora le estaban dando algo, le estaban dando tierra, le estaban, entre comillas, prometiendo el oro, el mar, el cielo, todo literalmente. Entonces ellos aceptaron estas ideas de Mao. Bueno, tenemos que entender también que empieza el plan de transformación de Mao. Y este se encontraba bastante viejo a la hora de asumir el poder, tenía aproximadamente casi 50 años, o sea, él estaba claro que le quedaban, ¿cuánto? 25, 30 años de ejercer, y él estaba dispuesto a darlo todo por lo que le quedaba. Así que en ese entonces empieza él a instaurar la ideología del terror a través de los famosos laogai, que son los campos de concentración o los campos de reeducación que hablamos en el capítulo anterior, donde ahora tienen a los musulmanes, a los uigur. Bueno, comienzan a ocurrir distinciones sociales como entre los rojos y los negros. Los negros eran de capitalismo y los rojos eran parte del partido. Nacen las campañas anti y las oficinas postales de propaganda, perdón. Que esto más que nada eran, para empezar, propagandear o difundir la ideología comunista, y además contaban con un personal de nada más ni nada menos que 20.000 personas que en simples palabras eran los sapos, los que se encargaban de sapear y echar al agua a todos los hueones que andaban hablando cosas en contra del régimen. Claro, y el régimen era religión, pues entonces no se toca. Sí, pues obviamente. Bueno, me gustaría agregar algo que noté, de que de todas formas esto, como tú lo decís, parte como de con harta influencia de la Unión Soviética. Sí. Y más que nada en la importancia que tiene la Unión Soviética y la influencia a lo largo del mundo. Por ejemplo, yéndonos así como por un segundo de China y yéndonos a Sudamérica, después, por ejemplo, cuando se derrumba la muralla de Berlín, en base a que, por así decirlo, Fidel Castro se queda sin financiamiento, él crea movimientos nuevos que se empiezan a notar un poco en Sudamérica, como se puede ver un poco en Venezuela, por así decirlo. Y más que nada quería recalcar la influencia de la Unión Soviética en el mundo. Sí, Un comentario. Sí, es importante. Y más encima, igual algo particular es que igual China y Rusia colindan. Llega un punto donde está la frontera. Entonces ahí tienen bastantes disputas. Han tenido bastantes disputas en general. Continuando, comienzan en 1953 los planes quinquenales. Para los que no sepan, son planes impulsados nuevamente por nuestro amigo de la Unión Soviética, que son planes que constan de 5 años para su cumplimiento. En este caso, la primera campaña que nace es la campaña de las flores, o más conocida como las purgas de las 100 flores. En 1956-1957 les voy a leer un extracto de lo que trataba esta campaña, que dice: permitir a 100 flores que florezcan y a 100 escuelas de pensamiento que compitan. Continúa la frase, pero solamente lo dejaré hasta ahí, porque esto más que nada dio la idea a todos estos pensadores, a todas estas personas críticas del gobierno, a dar su opinión, a estudiosos, a investigadores, quienes sin temor, entre comillas, dieron su opinión y terminaron siendo ejecutados o llevados a estos campos de concentración. Más que nada era un plan de Mao de avanzar rápido, de eliminar o erradicar a los opositores. Después tenemos el segundo plan, porque Mao avanza con rapidez. Es en 1958 el gran salto hacia adelante, donde se colectivizan las granjas y se empieza a producir y fundir acero. Un dato particular que cabe mencionar, y también conectado con lo de la semana pasada, es que Estados Unidos había bloqueado, le subió aranceles a China por parte del acero. Por si ustedes no sabían, China produce el 53% del acero a nivel mundial. Y es aquí, en esta fecha, en donde China empieza recién a producir acero, que en 15 años más tarde superaría incluso a Europa. Dato fuertísimo, está muy bueno ese dato. Sí, es importante saberlo. Bueno, continuaba todo esto del gran salto hacia adelante, que en realidad lo único que ocurrió fue que se le expropiaron los utensilios de acero a los chinos, y como tú eres un granjero, para que en simples palabras, un granjero ahora tenía un horno y tenía que fundir hierro y pasárselo a los chinos. Y si tú te quedabas con una silla y le fundías, y si no la fundías y tu silla, era ahí penado, porque tenías que fundir la silla por la idea del gobierno. En este caso, el material que se obtiene de estas fundiciones, como la verdad no funciona para nada y se quiebra súper rápido, no sirve de mucho, pero bueno, estas eran las ideas de Mao. También empiezan a ocurrir en este momento, en el gran salto hacia adelante, donde se producen hambrunas, pestes, cosas brutales que literalmente masacran, dicen algunos, entre 15, 20 o 30 millones de chinos murieron en esa época de hambruna. Ordenaron matar a los gorriones, porque supuestamente se comían las cosechas, pero resulta que los gorriones se comían los insectos. Por ende, y como ya no habían gorriones, los insectos se comían las cosechas. Entonces, puras malas ideas llevadas por el régimen, que lo único que causaron fueron hambruna y sufrimiento por parte de los pobres chinos. Bueno, en ese entonces Mao es relevado de la presidencia, porque para que ustedes entiendan, está el partido, el líder del partido, y está la presidencia. Son dos cosas totalmente distintas. El presidente puede ser, obviamente, partícipe
del partido, pero en este caso no. En este caso echaron a Mao de presidente, lo dejaron como jefe del partido y ahora asume Liu Shaoqi, que terminó su gobierno en 1962. No se olviden de él porque igual es importante. Bueno, este cortó de raíz literalmente todo lo que se le denominó la campaña del salto hacia adelante y empieza en ese entonces Mao a publicar y a escribir su libro, el Libro Rojo. Es como una libretita de bolsillo que ha vendido a más de 900 millones de unidades, o sea, es uno de los top sellers del mundo. Y literalmente hay fotografías donde se ven a los soldados chinos literalmente como misa, leyéndose esta cosa del Libro Rojo. Era para ellos súper importante y en la escuela se obligaba a leerlo. En pensamientos de Mao. En 1966 hace un llamado a la revolución cultural. Este ya es como el último movimiento de Mao porque ya se encontraba viejito. Y esta revolución cultural fue dura y en palabras dice es la preservación del comunismo chino mediante la eliminación absoluta de los restos de los elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china y se reimpone el pensamiento de Mao. Eliminaron todo lo que pudieran eliminar, así de fácil. Y por ende, acá igual se nació la campaña de destruir los cuatro viejos. Las viejas ideas, las viejas costumbres, los viejos hábitos y las viejas culturas. Empezaron a ocurrir cosas bastante graves en este punto del partido, en donde, apoyado Mao por los jóvenes chinos, quienes apoyaron fervientemente sus ideas y lo dieron todo literalmente en las calles, tomándoselas, formándose las famosas turbas. Según diversos investigadores, se les reconoce a estas turbas como un grupo de analfabetos violentistas. Gente que literalmente no sabía mucho, que se dejó llevar por influencia de alguien, entre comillas, que quería algo distinto. Vuelven a aparecer las distinciones de los negros y los rojos y comienzan a prohibirse muchas cosas. Las nombro. Los sofás, el pelo largo, las trenzas, los rizos, los carteles de neón, los naipes, las bibliotecas, las faldas, las gafas de sol, los abrigos de piel, el ajedrez, el jazz y todo arte que no fuese revolucionario. Estamos hablando que Mao estaba casado con una señora que la mencionaré más adelante, que era artista, y por ende ella tomó venganza de todo esto cuando asumieron en el poder. Bueno, comienza la purga de los altos funcionarios y Liu Shaoqi, que entonces era presidente, fue capturado, lo mataron a palos en una celda donde se dice que murió sobre su propia mierda, en donde se falleció el 69, se le dio a conocimiento público a su familia el 72 y a la comunidad china se le dio a conocer que su presidente había muerto el 79. Bueno, esto mientras ocurre esta cuestión de la revolución cultural, aproximadamente 16 millones de jóvenes son enviados a las granjas o a campos de reeducación. Bueno, los guardias rojos llegan a un punto en donde empiezan a dividirse entre ellos y a generar matanzas entre ellos mismos, por lo que es el ejército en 1968 quien debe de entrar para ponerle fin a todo esto. Pasan los años, muere Mao en 1976 y la denominada revolución cultural llega hasta aquí. Obviamente ya no se encontraban con el líder y el cabecilla de todo esto. En ese entonces se formó la banda de los Cuatro, que eran personas bastante importantes, o de la mano derecha de Mao, entre ellos su mujer, Jiang Qing, quien después de que murió Mao se postuló para la presidencia. En este caso, la nueva presidencia de esos momentos, nos encontramos con Jiang Qing, Deng Xiaoping, un personaje bastante importante en la historia de China, y Hua Guofeng, que era como un punto medio, tenían la idea de modernización, pero también con revolución. Fue Deng Xiaoping quien ganó las elecciones presidenciales y por ende se le dio arresto a los Cuatro, a la banda de los Cuatro, en donde dos de ellos, quienes son Zhang Junqiao y Jiang Qing, fueron condenados a muerte debido a que no se retractaron de su idea y siempre fieles a las ideas de Mao y nunca asumir su responsabilidad en todas las torturas y las muertes que ocurrieron. Años después ella se suicida en su cárcel, en la cárcel en la que estaba. Bueno, comienza la primavera de Pekín, en donde Deng Xiaoping asume y donde da opción a criticar a los excesos y al sufrimiento causados por el régimen. En este caso se empiezan a entregar tierras y se le reabrieron los mercados a los campesinos locales. Además, ahora cada familia ganaba dinero acorde a su esfuerzo. Se empieza como a nacer el tema de la meritocracia, un tema bastante importante en la cultura china. Desde esta época más o menos estamos hablando que se instaura este pensamiento. Luego de eso comienzan a nacer las empresas financiadas por el Estado. Deng impuso un sistema de reparto corporativo que se traduce en que si a las empresas les iba bien, a los trabajadores podían quedarse con parte de los beneficios. Las tierras y las empresas pertenecían a la comunidad.
Acá Deng impulsó un pensamiento muy de hay que solucionar la economía, hay que abrirnos al mundo y hay que tratar de que si esto funciona bien, todos vamos a estar felices. Ese era su pensamiento. Bueno, hasta aquí quiero dejar un poco la historia de China y ahora quiero pasar a los presidentes y explicar un poco mejor cómo funciona el tema de la elección presidencial en China. Tenemos, después de la dinastía, a Mao Zedong, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. Entre los más relevantes podríamos decir nosotros que son Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping, pero debemos de mencionar que entre Jiang Zemin y Hu Jintao se le culpa por las torturas en el Tíbet. Bueno, la elección funciona a partir del partido. Para que ustedes hagan una idea, uno tiene que inscribirse en el partido para poder ir subiendo puestos y poder ser candidato a este. La elección se realiza en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, aproximadamente 2.000, 2.200, 2.400 personas, de los cuales un cuarto son mujeres. Hay que recalcar eso porque igual es importante que en una sociedad bastante estructurada, bastante machista, se le dé paso a las mujeres, lo que es bueno. Y bueno, tenemos 4 ramas, tenemos una pirámide invertida donde obviamente abajo se concentra la mayor cantidad de funcionarios, que en este caso son funcionarios provinciales o municipales. Aquí se encuentran famosos, obreros, agricultores, deportistas, enfermeras y maestros. Luego tenemos la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina y el Comité Central, funcionarios municipales de empresas estatales y del Banco Central o del Ejército. Luego avanzamos al siguiente nivel, que es el Politburó, que son los líderes de las principales ciudades y los ministros del gobierno. Y luego tenemos a la crème de la crème, que es el Comité del Politburó, en donde se consideran 7 miembros encabezados por el subsecretario general del partido, en este caso, como les decía yo, el general del partido, en este caso en su tiempo Mao. Y bueno, ahora está Xi Jinping para hablar, entre comillas, del presidente más actual, y con esto termino. Y quiero dejar en claro con algo relacionado a Xi Jinping. Xi Jinping se le reconoce como un comunista más rojo que el rojo, por palabras citadas de él, y más que nada, algo bien particular es el hecho de que en el 2018, en la Constitución, en este mismo junta de plebiscito que ellos hacen para reelegir a su presidente, a su sucesor, él, obviamente, cuando lo reeligieron, instauró una modificación en la Constitución en donde a él se le permite como presidente vitalicio. Por lo que estamos en la presencia de, por decirlo así, el líder más fuerte, porque Mao y Deng fueron importantes, pero no tenían el peso de lo que tienen hoy China, y podríamos estar hablando del gobernante, simplemente por decirlo así, más poderoso de la historia de China. Así que bueno, ahora cuando les hablen acerca de la cultura china, de por qué son tan sometidos, de por qué no hablan tantas cosas, de que a veces uno los critica sin saber, bueno, ahora tienen un poquito de historia y pueden estar claros de que durante casi 50 años, que es lo que ha llevado a China, si uno hablaba te mataban. O sea, Claro. si tú te ponías ahí al régimen, estabas ahí totalmente Es muerto. que eso va de que, puta, dentro de todo igual nosotros nos quejamos de varias cosas, pero bueno, hablando de democracia tenemos mucho más derecho que ellos, onda. Como repito, allá su estado es su religión, acá al menos tenemos, como digo yo, quizá, no sé lo que voy a decir, tampoco creo que me fusilen, weón, pero quizá un punto muy a favor del capitalismo, weón, es que tenéis la oportunidad de darle al clavo, ¿cachai? Tenéis la oportunidad de decir, pucha, quiero hacer esto y lo voy a intentar, y quizá podéis darle al clavo, como te digo. Entonces son esa libertad de expresión que hasta nosotros, tampoco estoy diciendo que acá todo sea perfecto, pero comparemos, de verdad tenemos más libertad, ya ni siquiera no pueden estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora, no pueden, Sí, no pueden, exactamente. no pueden cagarse en el Estado. Yo me cago en los Piñeras, el Franco se caga en los chinos quizá, pero ellos no pueden, porque están limitados y su Estado es su religión, como digo. Entonces quizás tenemos más libertad de la que creemos, así, Sí, no pues. sé, weón. Y de hecho están más controlados ahora con el tema de la tecnología y todas esas cosas, pues es complicado, y ahí también lo relacionamos con el tema de los capítulos anteriores, que de las denuncias de los violaciones de los derechos humanos por parte de empresas de tecnología que espían, que investigan. Es Claro. complicado. Hay que agradecer igual, de cierta manera, como decís tú, la libertad que tenemos nosotros y de poder estar aquí hoy sentados tomando agüita y conversando acerca de estos temas, porque allá, para empezar, estos eso. temas son difíciles de investigar, hay poca información, fotos ni hablar, entonces son cosas que quedan ahí ocultas en el gobierno, en un gobierno hermético, en un gobierno que no está dispuesto a abrir puertas de lo que, entre comillas, debiesen de ser, que es la libertad. Pero bueno, La expresión. nada que hacerle, por algo es el cuarto país mirando de abajo para arriba, el cuarto país
con la, entre comillas, peor capacidad de poder expresarse. El primero es Corea del Norte, creo que el tercero es Vietnam. Pero bueno, ahí queda el dato ahí Claro, interesante. y otra cosa que nosotros, por ejemplo, o sea, a mí me pasaba a mí al menos de que vemos a China o países orientales como que van más al progreso, que tienen más tecnología, pero a consecuencia de qué? Sí. O sea, a consecuencia de qué, de no poder expresarte. Entonces quizás el avance no es tan avance, po. Quizá para ellos nosotros estamos más avanzados que ellos porque simplemente podemos expresarnos, no sé, po. Es cosa de ponerse en el lugar, pues como digo, tampoco justifico nada de acá, pero luego pongamos en el lugar de allá, no podés hacer nada, entonces claramente acá somos, entre comillas, más libres, y también más que nada quiero darle mérito al Franco, weón, por hablar de cosas orientales y decir tantos nombres chinos, la weá, rescatable, weón. Oye, estuvo complicado ahí. Tuve que aprender chino durante toda la semana. ¿Qué crees que te diga? Claro, weón. Bueno, pues, estamos listos entonces. Vamos a la pausa comercial. Claro. Continuamos con Randall en el siguiente tema. No, mejor no, weón, que me va a desmayar, me va a estresar mucho, weón. No, pero bueno, el tema Franco me gustó mucho, está muy interesante, más que nada para saber un poquito más de todo. Entonces vamos a la pausa y volvemos en 2 segundos o quizás 3.